Todas las personas dicen que tienes una cara que dices, oye, lo que acabo de decir te causó un poco de temor, miedo, o dicen tus hijos que realmente te ves siempre angustiada, ya ni siquiera te quieren platicar cosas incluso porque te puedes angustiar y paniquear. Pues bueno, vamos a hablar acerca justamente de esta cara de angustia y cómo vamos a poder quitarla con tratamientos de medicina estética. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Dueña de tu Belleza. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento y vamos a hablar acerca de cómo quitar la cara de angustia. Y la cara de angustia me ha traído gratificación en muchos de los pacientes. La verdad es que es una cara que los pacientes agradecen que se les quite. Más que incluso la cara de molesto, más que incluso la cara de triste, la cara de angustia es la que más yo he visto que he recibido así como de muchísimas gracias, doctora, ya sabes, así bloqueados, ¿no? Así de gracias, doctora, porque es que en serio todo el mundo me decía que traía una cara de preocupada y eso la verdad no era real. Entonces vamos a hablar acerca de eso. La realidad de todo ese tema y de estar constantemente gesticulando eso sí es una manifestación de una persona que tiende a ser aprensiva o que tiende a tener ese tipo de emociones o sentimientos todo el tiempo. Si tu cara refleja algo y tú no quieres aceptarlo, que te sientes así, tienes que empezar a hacerle caso, porque la realidad es que la cara refleja absolutamente todo de lo que a nosotros nos pasa, tanto de forma interna, en cuestión de relaciones externas con las demás personas, y sobre todo el tema de la cabecita, ¿no? ¿Qué es lo que constantemente estamos pensando? ¿Qué es lo que constantemente la vemos en la cabeza? Eso sí lo manifiestan las gesticulaciones, y más sobre todo cuando este sentimiento o emoción lo tienes durante un largo tiempo. Estamos hablando de 5 años, 7 años, 10 años. Obviamente esa cara de preocupación se ve cada vez más. Y pasa que es muy común en las mamás, ¿no? Las mamás son las que más tienen carita de angustia, o sobre todo las personas que pueden llegar a ser un poquito temerosas con respecto al trato con las demás personas socialmente, ¿no? Una persona un poco introvertida sí puede llegar a desarrollar más la carita de angustia por miedo a lo que esta persona puede expresar y qué le van a expresar a ella. Primero vamos a hablar acerca de lo primero que son los músculos. ¿Y por qué los músculos? Porque son los protagonistas en esta cara de angustia. La cara de angustia tiene diferentes patrones estéticos. Los patrones estéticos que vemos primero es en la zona glabellar. La zona glabellar tiende a estar corrugada, la cola de la ceja tiende a estar hacia arriba a comparación de otras caritas como por ejemplo una enojada, que la cabeza de la ceja baja. En esta la cabeza de la ceja sube y hace pues el efecto que nosotros conocemos y que dibujamos como la carita de preocupación cuando ponemos la ceja al revés, porque esta zona está hacia arriba. Otra de las cosas que vemos es que en esta curvita que dibujamos en la parte lateral, la colita de la ceja se encuentra hacia abajo. Siempre vemos en el paciente una colita hacia abajo y una cabeza hacia arriba, por lo que pues de entrada pues ya sabemos que es una persona que tiende a tener este tipo de emociones. Otra cosa es que no solamente es lo único que nos hace ver angustiados, sino también la pérdida de volumen en zonas como la temporal de grasa va a hacer que nuestra cola de la ceja vaya cayendo y eso va a hacer que todavía se vea mucho más la cara de angustia, sobre todo en pacientes que tienen tendencia desde antes a estar contrayendo hacia adentro de forma centrípeta, porque el músculo orbicular es un como óvalo y ese óvalo va a contraer de forma centrípeta, o sea, hacia el centro. Y eso que está tirando hacia abajo lo que está haciendo es que también con más facilidad tengamos una pérdida de grasa en esa zona, que realmente es algo muy dependiente de las personas, ¿no? Tanto temas de gesticulación como tendencias a absorción de grasa dependiendo de su familia o también de alguna cosa que sabes que yo duermo así, o sea, todo eso sí también hace una modificación de los cojinetes adiposos. Otra de las gesticulaciones que tenemos en la cara es que llegamos a empedrar el mentón, entonces una cara de angustia está así y hace esto. Y contrae sobre todo también la parte orbicular de la boca, sobre todo en la zona inferior. Esta es la zona que más se llega a contraer, entonces el paciente hace así. Otra de las zonas que se llega a contraer en algunas personas es el músculo platisma. Entonces hacen así y llegan a contraer esta zona cuando llegan a preocuparse. Entonces aquí es donde se contrae y conforme pasa el tiempo esa gesticulación va a hacer que se pierda la definición mandibular y con eso nos vemos más tensos y angustiados. Obviamente pues hay unas caritas a otras, todas son diferentes. Algunos pueden llegar a tener más en la zona glabellar, algunos pueden tener más caída de la cola de la ceja, algunos pueden tener más empedrado el mentón. Entonces todo eso pues sí hay que revisar en qué paciente hay que colocar más tratamiento en cierta zona y en qué otros pues otros tratamientos. Ahora vale la pena que sepas qué es el mentón empedrado, que todo el mundo me pregunta. El mentón empedrado es este, yo también lo hago.
Ese mentón empedrado lo que hace es que se pierda la definición mandibular y que cuando tú hables constantemente se hagan arrugas, el mentón se aplasta y conforme pasa el tiempo salen unas líneas que no son nada agradables y que ya después es un poquito complicado quitarlas, por lo que yo sí recomiendo de prevención que incluso a las personas jóvenes que son, también hay pacientes que tienen micrognatia, que no tienen un muy buen desarrollo estructural y muscular, que también se les coloque toxina botulínica para evitar que se empedre ese mentón. Ya que hablamos acerca de lo que puede provocar esto, y primero te voy a invitar a que te suscribas al canal de YouTube antes de empezar con los tratamientos seleccionados para ese tipo de carita, es muy importante que sepas que hay que empezar con temas relacionados con el músculo si es que no tenemos una línea de expresión ya marcada. Cuando tenemos una línea de expresión ya marcada, que al momento de hacer angustia ya tenemos varias líneas que se marcan, ideal también podemos combinarlo con tratamientos bioestimuladores para reducir estas líneas que son como cicatrices. Veámoslo de esa forma. Una cicatriz es muy difícil de quitar, entonces a comparación de otras cosas, ¿no? A comparación de una arruguita, a comparación de cualquier otra cosa es más complicada. Entonces, cuando tenemos una línea muy marcada, tenemos que tratarla como si fuera una cicatriz. Colocar bioestimulación, colocar máquinas que puedan promover esa bioestimulación, como por ejemplo radiofrecuencia fraccionada, HIFU, etc. Y de ahí colocar toxina botulínica. Hay algunas máquinas que no se pueden hacer en la misma sesión, hay algunas otras que sí. Entonces, posterior a la bioestimulación, o si no se quiere hacer en esa misma sesión, se puede hacer en otra, se tiene que colocar toxina botulínica. Algunas personas están en contra de eso porque llegan a decir que entonces la duración de la toxina botulínica puede ser menor porque estamos bioestimulando. Sin embargo, vale mucho la pena porque necesitamos tener ese músculo que esté inactivo para permitir que haya una mejor regeneración. La toxina botulínica, donde vamos a colocarlo primeramente es en la zona glabellar. Ahí se colocan diferentes unidades. Se tienen que inhibir dos músculos que se llaman corrugadores. Esos son los protagonistas en una cara de angustia. Si nosotros llegamos a impactar otros músculos en la inserción, como por ejemplo aquí hay una zona de inserción, si nosotros colocamos ahí la toxina botulínica, vamos a permitir que el frontal jale más. No pasa nada si vamos a impactar todas las demás zonas, pero también tener mucho cuidado si el efecto del paciente es de un levantamiento demasiado elevado de la cabeza de la ceja. El hecho de colocar toxina acá no es necesario porque ya el paciente tiene esa elevación. Lo que sí es que hay que colocar toxina botulínica en los corrugadores para permitir que esta pueda bajar un poquito, se pueda sentar y pueda haber esa apertura para que la carita se vea muy relajada. Otro de los músculos que se tienen que impactar es el procerus, que es de forma central. Siempre es importante que no se impacte solamente uno de ellos porque uno hace un movimiento diferente al otro. Cuando colocas en procerus y tienes a los demás activos, pues adivina qué pasa. Si sabes que no puedo gesticular hacia abajo, pues entonces los corrugadores dicen, bueno, pues yo sí puedo. Entonces los corrugadores empiezan a hacer líneas verticales. Si tú no impactas todos esos músculos, todos, estás impidiendo que el paciente realmente tenga un efecto de rejuvenecimiento de toda la zona glabellar. Muy importante, ¿lo puedo bloquear mucho? Por supuesto que sí. El paciente no necesita mover esta zona glabellar, la verdad. Sobre todo que queremos hacer una cara en la que levantemos la parte lateral. Entonces esta zona que esté bloqueada está bastante bien. De ahí nos vamos a la zona lateral, colocar toxina en la cola de la ceja, dependiendo de cómo sea el patrón muscular del paciente, va a permitir que haya una pequeña elevación de la cola de la ceja y con eso la mirada se vea más abierta y obviamente se disminuye la mirada de angustia. Otra de las cosas que se tiene que hacer también es colocar un poco de toxina en el mentón. El mentón es una zona que, como te mencioné, es muy importante tratar para evitar que se pierda la definición mandibular y que no hagamos nuestra carita de disgusto. Así. Es muy importante que lo hagamos. Hay algunos pacientes que al contraer el músculo del mentón, el mentoniano, también hacen que esté hiperactivo el músculo depresor de la comisura labial. Ese también se puede colocar. El punto es muy importante que sea una persona capacitada porque en esa zona hay que ser muy cuidadosos con las capas. Si nos vamos con capas un poquito más profundas o si colocamos la toxina botulínica inadecuada, porque también tiene que ver con la marca, puede haber una difusión aumentada y con esta difusión aumentada podemos impactar músculos más profundos como el depresor del labio inferior, con lo que podemos hacer que el paciente esté así un ratito. Y aunque eso realmente no tiene un efecto secundario intenso y se quita rápido, es un efecto pues no deseado. Y en pacientes que tienen micrognatia, que tienen una falta de desarrollo muscular, tenemos que tener todavía mucho más cuidado porque estos pacientes tienen una anatomía diferente, una anatomía disruptiva. Por lo tanto, yo sí te recomiendo que coloques una toxina que sea, si eres médico, una toxina que tenga un halo de difusión muy chiquito y que puedas colocarlo en capas extremadamente superficiales. Doctor, es que no me funcionó. No importa, mejor. Y ya de ahí colocar en la siguiente sesión un poquito más de dosis para ver si realmente es el efecto de la dosis.
de la marca o de la capa donde lo estás colocando. De ahí nos vamos a la zona del cuello. El cuello tiene un músculo que se llama platisma. El platisma es gigante y abarca desde esta zona de acá hasta acá. Ese músculo tiene incluso conexiones con el depresor de la comisura labial. Entonces este músculo lo que va a hacer es que se va a extender hasta la clavícula, hasta todo esto que está acá. Lo que vamos a hacer es colocar puntos en especial, sobre todo en esta zona de la línea mandibular, para evitar que haya esta contracción y no lo hagas así, ¿no? Como cuando te tensas de angustia y de preocupación. Entonces hay que colocar toxina acá. Normalmente estos pacientes también tienen cuerdas platismales, por lo que colocar estos puntos de toxina botulínica en estas cuerdas de violín también va a funcionar y les va a servir muchísimo, muchísimo. Otra de las zonas que voy a mencionar y que realmente es parte del tratamiento de toxina botulínica y sobre todo en la zona central, juega un papel muy importante en la cara de angustia, es el músculo frontal. El músculo frontal tiene diferentes tipos de patrones, normalmente los más conocidos son 4, y el más común es el músculo que es completito. Entonces en la zona central nosotros podemos llegar a tener mucho más actividad de este músculo. Hay que colocar toxina botulínica con las dosis adecuadas en la capa adecuada. Mientras más está marcada la línea, más dosis se pone, pero con mucho cuidado de la zona donde se pone, porque no todas las frentes se tratan igual. Ya que terminamos nuestro tratamiento con toxina botulínica, nos podemos ir con bioestimuladores o rellenos con ácido hialurónico. Lo primero que tenemos que hacer es colocar estructura en la parte superior. Entonces, la parte superior se trata con relleno de temporales, es esta zona que está acá. Eso va a permitir que al aumentar el volumen en esa zona, la cola de la ceja se eleve y por lo tanto se vea una mirada mucho más descansada, mucho más abierta, mucho menos angustiada. Esta zona temporal es de las más bonitas de tratar porque las personas no se dan cuenta y levanta todo. Levanta la mejilla, levanta la mandíbula. De ahí nos vamos con bioestimulación en la zona perioral. A nosotros no nos gusta colocar ácido hialurónico, que si bien se puede hacer y hay técnicas, por supuesto que sí, muchísimas técnicas. Y en algunos pacientes, ya después de haber bioestimulado, que todavía quieren un efecto más intenso, colocar ácido hialurónico no está mal. Sin embargo, nuestro tratamiento preferido para esta zona perioral es la bioestimulación. Colocar un bioestimulador en esta zona e incluso acá puede ayudar a mejorar esta gesticulación de angustia, a darle soporte a la comisura del labio y permitir entonces que la cara se vea mucho más feliz y no se vea angustiada. Si aún así el paciente tiene una proyección del mentón pues disminuida por el aumento de la contracción, se puede colocar un poquito de relleno en el mentón y eso también va a permitir que el rostro se vea mucho más angulado, mucho más relajado, definido, sin cara de angustia, sin nada relacionado con emociones negativas, todo lo contrario, puras emociones positivas. ¿Qué es lo que se hace con la toxina botulínica o el Botox? Bloquear emociones negativas y vamos a dejar las emociones positivas para que el cuerpo detecte a través de una retroalimentación aferente al cerebro. Eso quiere decir que es una retroalimentación que va desde el músculo hasta el cerebro, para permitir que perpetúe emociones positivas y no negativas como las que ha estado acostumbrado durante años. Y esto sí es un efecto que tiene evidencia científica con respecto a la modificación cerebral, porque hasta cerebral tiene efectos, y también con la modificación emocional y disminución en puntos de depresión. Y pues bueno, eso fue todo por el video, espero que te haya encantado. Recuerda seguirnos en redes sociales, @SandyDuena, lo voy a dejar por aquí, @Clínica Duena de tu Belleza también para que nos sigas y puedas saber un poquito más de nosotros. Ahí también estamos publicando algunos tratamientos. Nuestra página web www.duenadetubelleza.com, ahí puedes conocer un poquito, la verdad, porque si le picas a WhatsApp, ahí vas a poder preguntar lo que tú quieras. Es que quiero ese tratamiento, quiero esto, y vas a ver todo lo que incluye nuestra consulta, que está muy bonita. Si estás aquí en México o si piensas venir aquí a Polanco, Ciudad de México, con todo gusto te estamos atendiendo y te voy a dejar los números aquí en la descripción por si quieres comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias por haber visto este video y espero que te haya encantado. Adiós.